Bien, mis niños, el día de hoy vamos a ver la parasha Pekudei, que es la parasha número 23 de la Torá, la porción número 23. Amén, que se llama cuentas, se traduce como cuentas al español. Esta parasha, mis niños, la podemos encontrar en el libro de Shemot, Nombres, es la última porción del libro de Éxodo, en el capítulo 38, versículo 21, hasta el capítulo 40, versículo 38, donde ya se termina el libro de Éxodo. Amén. Denme un momento. Ahí sí. Bien, mis niños, la palabra del Eterno nos dice esto. Dice así, en el nombre de Yeshua. Éxodo 38, 21. Estas son las cuentas, Pekudei, del tabernáculo del testimonio, registradas como Moshe ordenó por los Levim bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. Bien, mis niños, podemos ver que en este momento lo que se va a hacer es una cuenta, un inventario, un registro de lo que se usó, mis niños, para la construcción del tabernáculo, de lo que todo el pueblo dio de las ofrendas. Esto, mis niños, el Eterno no lo ordena, pero sí lo ordena Moshe. ¿Y por qué? El Eterno, mis niños, confió esto en Moshe y obviamente no le iba a pedir una cuenta, pero Moshe la hace para que se sepa, mis niños, que todo lo que se fue dado fue para la construcción del tabernáculo. ¿Para qué? Porque Moshe quería dar un registro, quería tener algo, mis niños, que donde se registre de que todo lo que se dio fue para la construcción del Mishkan, para así poder dar. ¿Cómo les explico? Para que el pueblo pueda ver, mis niños, que todo lo que se dio se usó para el fin que era. ¿Para qué? Para que sí se evite cualquier comentario, mis niños, contra Moshe y contra el Eterno. Porque en este momento no hablarían, si el pueblo llegara a hablar mal de Moshe, no se hablaría mal contra Moshe realmente, sino contra el Eterno, ya que el Eterno escogió a Moshe para que pueda decirles al pueblo la construcción del tabernáculo. Amén. Vemos que esto sería bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón. Dice así. ¿Qué fue lo que se usó? Vamos a ver. Todo el oro usado para el trabajo en todo lo necesitado para el lugar santo, el oro de la ofrenda, dice que eran 29 talentos. Amén, mis niños, que era más o menos como 1930 libras. Amén. También la plata dada para la congregación era de 100 talentos. Vemos que era más que el oro. ¿Y de dónde se sacaría el este de la plata, mis niños? ¿Alguien se acuerda cuando, qué sucedía con los varones del pueblo de Israel cuando tenían ya mayor de 20 años, cuando ya eran, tenían 20 años y ya eran mayor de 20? ¿Alguien se Eran, acuerda? eran, eran censados para ser preparados para la guerra, ¿no? Amén. Bien, mi niña, exactamente por ahí va, de que eran censados en este censo, mis niños, lo que sería era que esa plata, lo que pagaba los varones a partir de 20 años, era que se usaba para el fin de tabernáculo, para el servicio. Sabemos, mis niños, podemos ver aquí les puse, mis niños, que fue en los que se usó el oro, podemos ver el arca, sabemos que se usó para la menorá, para la mesa de los panes de la proposición, para el altar de incienso, pero les puse uno de cada metal que se usó. Por ejemplo, se usó el oro, se usó la plata, podemos ver, mis niños, las basas de la parte de arriba de lo que estaría en el atrio, mis niños, y también el bronce. Nos dice aquí, mis niños, que el bronce fue de 4.680 libras, que el bronce se usó para el altar de sacrificio. Amén. Vamos a seguir. Vestiduras sacerdotales. Vemos, mis niños, que se hace el recuento, ¿verdad? Del oro, de la plata, del bronce, que era algo importante. Pero tanto para el Eterno y tanto para Moshe, no solamente iban a registrar lo más importante o lo que tenía más valor, sino también aún las pequeñas cosas que dieron aquellos que tal vez no tenían mucho, pero dieron lo que ellos podían hacer. Por ejemplo, podemos
ver, mis niños, que las mujeres que no tenían tantos recursos, ellas con sus manos, según el don que el Eterno le había dado, habían tejido púrpura, azul, y eso lo llevaron. Y vemos también que aquí mismo eso se usó, mis niños. Se usó, denme un momento. Se usó, mis niños, para tanto como para el tabernáculo y también para las vestiduras. Amén. Dice así: del hilo de azul, púrpura, escarlata, ellos hicieron las vestiduras para oficiar, para servir en el lugar Macón Kadosh, e hicieron las vestiduras Kadoshim, las vestiduras santas para Aarón, como Adonai había ordenado a Moisés. Él hizo el efod de oro. Esto es el efod, mis niños, lo que podemos ver aquí, lo que iba debajo del pectoral, de hilos de azul, púrpura y escarlata, y de lino finamente tejido. Martillaron el oro en placas delgadas y las cortaron en tiras para poderlas trabajar en hilo azul, púrpura y escarlata, y el lino fino trabajado por artesanos diestros. Esto, mis niños, era lo que es el pectoral, amén, donde estaban las piedritas que pertenecía a cada tribu de Israel, amén. Dice así: ellos hicieron hombreras para ello, uniéndolas y estaban unidas a los dos extremos. ¿Cuáles eran las hombreras, mis niños? Aquí, lo que sería de piedra de ónice y de engaste, donde también estaban los nombres de los hijos de Israel, 6 de cada lado, de las 12 tribus. Bien, ¿alguien se acuerda, mis niños, qué representaba que esté encima de los hombros de Aarón los nombres de las tribus de Israel? ¿Alguien se acuerda? Eh, Rubén, Simeón. No, no, no. ¿Qué significaba que estén encima de los hombros de Aarón? Bien, recuerden, mis niños, que significaba la responsabilidad que tenía Aarón para con el Eterno, con el pueblo. Amén. Recordemos, mis niños, que Aarón, más que servir, él era lo que estaba haciendo, era como eh, representar, mis niños, al pueblo delante del Eterno. Recordemos, mis niños, por ejemplo, en la fiesta de Yom Kippur, ¿se acuerdan, mis niños, que Aarón va con un sacrificio, que en Yom Kippur es el único día donde se podía entrar al lugar santísimo, y que ahí entraba con la sangre que tenía que poner en el arca? Y vemos que, mis niños, según lo que nos dice la palabra, si era acepto, él seguía viviendo. Y allí estaba dando esa sangre, mis niños, del animalito, por él y por el pueblo. Amén. O sea, él era un representante delante del Eterno del pueblo, por eso es que él tenía esa responsabilidad sobre sus hombros, vemos sobre sus pechos también, para que él recuerde su servicio, mis niños. Amén. Bien, dice así: ellos hicieron hombreras, ya, eso ya lo vimos. Dice así: la banda decorada en el efod, usada para sujetarlo, era del mismo trabajo y materiales: oro, hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino finamente tejido, como Adonai había ordenado a Moshe. Dice así. Bien, vemos, mis niños, que ya aquí ya se termina, mis niños, lo que es las cuentas del oro, de la plata, del bronce. Yo se las resumí, es largo el capítulo, pero yo sé que ustedes también en la semana van estudiando, van con sus papitos leyendo la porción, porque aquí, mis niños, esto es un apoyo para ustedes, pero también sé que ustedes lo van a ir estudiando durante la semana. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, mis niños, es que ya aquí la obra se termina. Amén. Dice así: así todo el trabajo para el tabernáculo del testimonio fue terminado, con los hijos de Israel haciendo exactamente como Adonai había ordenado a Moshe. Entonces trajeron el tabernáculo a Moshe, la tienda y todo su mobiliario: broches, tablas, travesaños, postes y bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas, la cubierta de piel fina y la cortina para la pantalla, el arca para el testimonio, sus varas, sus cubiertas, la cubierta del arca, la mesa, todos los utensilios y el pan de la presencia, la menorá, sus lámparas. O sea, la menorá, mis niños, ¿se acuerdan? Las lamparitas, las cintas lamparitas que iban en los brazos de la menorá.
Y también los accesorios y el aceite para la luz, el altar de oro y el aceite de unción, el incienso fragante y la pantalla para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, varas y todos sus utensilios, la pila donde se acuerdan que el Cohen antes de entrar al tabernáculo se lavaba las manos y los pies. Dice así, los tapices para el patio con sus postes, basas, la pantalla para la entrada al patio, o sea, ya la entrada del atrio, mis niños, y sus cuerdas. Las estacas de tienda, todos los utensilios para el servicio en el tabernáculo del testimonio. Las vestiduras para oficiar, para el servicio en el lugar Makon Kadosh. Las vestiduras Kadoshim para Aarón el Cohen y las vestiduras para sus hijos para servir en el oficio del Cohen. Bien, mis niños, antes de seguir podemos ver que todo se hizo tal cual como el Eterno le mandó a Moshe. Tanto el tabernáculo, las basas, el atrio, mis niños, el tabernáculo es esto, lo de aquí, mis niños, lo que es donde está el lugar santo, el lugar santísimo, ese es el tabernáculo. De ahí lo de afuera es el atrio. Amén. Bien, podemos ver, mis niños, que se llama el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué del testimonio? ¿Se acuerdan, mis niños, que con el pecado del becerro de oro, el Eterno ya no quería habitar en medio de su pueblo, porque él no podía habitar en medio donde hay pecado? Entonces, ¿por qué se le llama tabernáculo del testimonio? Recordemos, mis niños, la súplica de Moshe al Eterno, que si el Eterno no iría con el pueblo, no iría delante de él, Moshe no quería ir a ningún lado con el pueblo, si el Eterno no iba con ellos. Entonces, recordemos que el tabernáculo era donde la presencia del Eterno iba a morar para estar en medio de su pueblo y para que el pueblo pudiera tener ese acceso a él. Pero podemos ver, mis niños, que por el pecado del becerro de oro, el Eterno ya no quería eso. Pero ahí es donde entra Moshe como intercesor, pidiendo la presencia del Eterno, y por eso el tabernáculo también es llevado a cabo. O sea, el tabernáculo, el testimonio de la presencia del Eterno, donde estaría el Eterno. Sabemos que también ahí ahí, se dictaría lo que es la Torá, mis niños, los Juanín que tenían perdón, los Juanín y los levitas, mis niños, que tenían ese trabajo en sus manos. Vamos a seguir. Dice así, los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como Adonai le había ordenado a Moshe. Y Moshe vio todo el trabajo y allí estaba. Ellos lo habían hecho, exactamente como Adonai había ordenado, ellos lo habían hecho y Moshe los bendijo. Bien, mis niños, cuando una obra es terminada, recién ahí es bendecida, pero cuando es terminada tal cual como el Eterno lo ordena, tal cual como el Eterno lo dijo, sabemos que Él le mostró todo a Moshe, porque todo lo que se hizo en la tierra, tanto el tabernáculo y todo lo demás, era una representación de lo que ya estaba en el cielo, nos dice la palabra. Entonces lo que hacía Moshe era transmitir lo que él vio en el monte y que el pueblo siga cada instrucción que el Eterno dio. Y vemos que Moshe lo vio, Moshe verificó tal cual como se le había encomendado y él pudo bendecir la obra. ¿Cuál era esta bendición, mis niños? La presencia del Eterno, de que la presencia del Eterno estaría en medio de su pueblo porque él ya los había perdonado del pecado del becerro de oro. Amén. Dice así, ordenanza de Adonai. Shemot 41. Adonai dijo a Moshe, en el primer día del primer mes, en la luna nueva, armarás el tabernáculo del testimonio. Amén. Niños, aquí quiero recalcarles algo porque se me hizo muy importante podérselos decir. Denme un momento.
Bien, mis niños, disculpen. Ya. Dice así, mis niños. Adonai le ordena a Moshe que el tabernáculo tenía que ser erigido, ser levantado en el primer mes en la luna nueva. Recordemos, mis niños, que una luna cada mes no es que es nueva, sino que se renueva la misma luna. Por eso podemos ver, mis niños, que para declarar un año nuevo o un mes nuevo se necesita la astilla de la luna. Y aparte, mis niños, como ya el hermanito Javi también se los enseñó en la enseñanza de Pesach, Hamatzot y Bikurim, pudimos ver, mis niños, que también para declarar un año nuevo era necesario la cebada, que esté Aviv. ¿Alguien se acuerda qué significa Aviv? La espiga madura. Amén, mi niña, exactamente. Una espiga joven, mis niños, que esté verde, o sea, que esté reverdecida la cebada para poder declarar año nuevo, pero también con la astilla de la luna. Si solamente está uno, por ejemplo, si solamente está la astilla de la luna, pero la cebada no está VIP, no es año nuevo. Pero si están los dos testigos que el Eterno utiliza agrícolamente y astronómicamente, mis niños, recordemos que las lumbreras, como nos lo dice el libro de Génesis, era para señalar los tiempos fijos del Eterno. Podemos ver, mis niños, que para declarar un Rosh Hodeshim, cabeza de meses, es necesario la astilla, la cebada, y el primer mes del año, que a diferencia de los otros meses del calendario bíblico, mis niños, no tienen nombres los otros meses, el primer mes sí, que se llama Aviv, como la cebada tiene que estar Aviv. ¿Y dónde se tiene que ver esto, mis niños? En Israel. Esto solamente se tiene que ver en Israel. Si bien en nuestros países sale la astilla, mis niños, nuestra mirada debe estar en Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la cabeza de las naciones, mis niños. Amén. Israel es la cabeza de las naciones y podemos ver que incluso cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos seguían estando en la tierra de Israel. Eso es algo que yo aprendí en esta semana, mis niños, y ellos estaban incluso en Israel. Se los voy a mostrar. No, para no desviarnos, por ejemplo, mis niños, podemos ver que ellos cuando estaban en el desierto estaban en este lugar de aquí, donde está la flechita. Y ellos conquistaron esto, pero todo esto era lo que el Eterno les prometió. Ellos seguían en Israel, o sea, su mirada seguían puesta en Israel. Ellos se seguían dirigiendo por los tiempos de Israel, no por lo de las naciones. Amén. Sabemos que estamos en la dispersión, pero yo sé que sus papitos también les van enseñando poco a poco eso. Amén. Vamos a seguir. Dice así, unción a los Juanín, unción a los sacerdotes. Entonces trae a Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo del testimonio y lávalos con agua. Viste a Aarón con las vestiduras Kadoshim, úngelo y dedícalo como Kadosh, para que él pueda servir en el oficio del Cohen. Trae a sus hijos, pon túnicas sobre ellos y úngelos como ungiste a su padre, para que ellos me puedan servir en el oficio del Cohen. Su unción significará que el oficio del Cohen es de ellos por todas sus generaciones. Moshe hizo esto y él actuó de acuerdo con todo lo que Donai le había ordenado a él hacer. Bien, podemos ver, mis niños, que para ungir a Aarón como el Cohen, él tenía que ser primero lavado con agua. Él tenía que ser tenía que ponerse las vestiduras y ser ungido. ¿Qué nos quiere decir esto, mis niños? Lavarnos con agua, tal cual como era la pileta, ¿se acuerdan? Recordemos, a ver, vamos a hacer preguntas, porque ya vamos a terminar el libro de Shemot y esto también para que ustedes lo recuerden. ¿Qué significa ser lavados con agua? ¿Qué representa? La tevilá. Amén, exactamente, la tevilá, esa purificación, mis niños, es algo que nos mandó nuestro don Yeshua y que eso es algo muy vital e importante para cada uno de su pueblo. Bien, también, mis niños, ser ungidos. ¿Cómo podemos ser ungidos? Con el Ruach que el Eterno nos da. Sabemos que a través de la Tevilá es para también recibir el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y poder así también poner por obra los mandamientos del Eterno. Entonces, las vestiduras sabemos que es esas obras dignas que el Eterno nos enseña a través de la Torá, mis niños, es esos frutos que Él quiere que nosotros tengamos, es como estemos revestidos con su palabra. Amén. Para que podamos servir
Dice ahí, para que ellos puedan servir, perdón, en el oficio del Cohen. Sabemos que el día de hoy el pueblo de Israel es un reino de reyes y sacerdotes, dice la palabra del Eterno. Amén. ¿Y cómo tenía que ser actuado esto? ¿Cómo tenía que hacerse? De acuerdo a lo que el Eterno había ordenado. Algo que podemos ver, mis niños, es que primero se hizo el tabernáculo, o sea, se hizo el tabernáculo, se erige, y que después los sacerdotes también son ungidos para que puedan servir en la función que el Eterno les había dado. Y esto es, mis niños, de que cada cosa tiene también su tiempo. Tenía que ser primero el tabernáculo, de ahí el Cohen para poder servir. Algo, mis niños, que tenía que recalcar es que todo se hace en el tiempo en el que el Eterno lo designa, no a nuestras maneras. Todo tiene su tiempo, mis niños. Todo tiene su tiempo y el Eterno sabe por qué cada cosita. Como por ejemplo, el año nuevo. No se puede declarar cuando uno quiere. No podemos declarar año nuevo si no vemos la estrella y la luna, porque no es a nuestra manera. Es de acuerdo a lo que el Eterno va enseñando, y es algo, mis niños, que el Eterno quiere que tengamos presente. Amén. Vamos a seguir. El tabernáculo erigido. En el primer día del mes del segundo año, después que ellos habían salido de la tierra de Misrayim, en la luna nueva, el tabernáculo fue erigido, o sea, el primer día del mes, o sea, el primer día del primer mes, en año nuevo del segundo año, cuando ya el pueblo ya aquí estaba en el desierto. Sabemos que el primer año lo habían celebrado en Egipto, pero ya este año ya estaban en el desierto. El tabernáculo es erigido, o sea, dicen mis niños que a Moshe se le concede esta hermosa labor de erigir el tabernáculo y de ungir el tabernáculo. El pueblo hace el tabernáculo, pero Moshe le da el Eterno esta gracia de que puede erigir el tabernáculo y que lo puede ungir. Dice así: y cuando ya está terminado todo esto, mis niños, cuando ya está el tabernáculo levantado, nos dice que entonces la nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar al tabernáculo del testimonio porque la nube permaneció en ella. O sea, cuando ya había terminado todo, la nube cubre a mis niños y Moshe ya no podía entrar. Dice así: y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Cuando la nube era levantada del tabernáculo, los hijos de Israel continuaban con todos sus viajes. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban de nuevo hasta el día que era levantada. Recordemos, mis niños, que la nube también era para dirigir al pueblo en sus jornadas, en cada viaje donde ellos iban. Pero mientras la nube estaba encima del tabernáculo, ellos tenían que quedarse donde el Eterno había elegido para seguir ahí en cada etapa de su viaje. Amén. Dice así: porque la nube de Adonai estaba sobre el tabernáculo durante el día, y fuego estaba en la nube de noche, para que toda la casa de Israel la pudiera ver en sus viajes. Y así, mis niños, termina la parashá. Podemos ver, mis niños, que les pongo aquí esta imagen, ya el tabernáculo terminado. Ya vemos que a Aarón y a sus hijos los unge para el servicio. Y aquí, mis niños, podemos ver cómo están también las tribus alrededor del tabernáculo. Eso lo vamos a ir viendo en el libro de Números, después del libro de Levítico, que es el que vamos a empezar a ver. Pero podemos ver más o menos, mis niños, como ustedes también están haciendo la actividad del tabernáculo. Ya vimos por ahí a Ian cómo ha hecho su tabernáculo, que está bien bonito. Podemos ver más o menos cómo fue en ese tiempo, y la nube que va encima del tabernáculo. Recordemos que la presencia del Eterno, mis niños, también para acompañar al pueblo. Y eso era lo que el Eterno quería, lo que el Eterno quiere el día de hoy: habitar en medio de su pueblo y ser Él el que dirija cada una de nuestras vidas. Amén, mis niños. Vemos que se cumple el propósito, se cumple el tabernáculo, todo conforme a lo que el Eterno mandó. No lo que Moisés hizo, no lo que el pueblo dijo que le parecía mejor, sino como el Eterno mandó, y es una obra terminada, una obra bendecida, y la presencia del Eterno con ellos. Amén. Así, mis niños, no puedo poner un resumen porque la palabra habla por sí sola. Pudimos ver las cuentas. ¿Para qué? Para que vean que todo se usó tal cual como el Eterno mandó, y también que fue lo que ellos dieron. Vemos, mis niños, también
el día en el que tenía que ser erigido el tabernáculo. Podemos ver ya el tabernáculo levantado y no hay nada más que agregar, más que el Eterno los perdonó por el pecado del becerro de oro. El tabernáculo, el testimonio era de la presencia del Eterno y todo lo que Él ordenó y lo que vamos a seguir estudiando en los demás libros que nos faltan. Este es el segundo libro de la Torá, mis niños, que damos por culminado el día de hoy, el libro de Shemot, que significa nombres. Empezó con el conteo de los hijos de Israel y termina ya con un pueblo libre en el desierto, con un tabernáculo y una ley, una Torá, para que ellos puedan ser un pueblo para el Eterno, un pueblo apartado con la presencia de Él. Amén. Así, mis niños, terminamos el día de hoy la parashá Pekudei número 23.